Saludos viajeros y viajeras del saber, sean bienvenidos a Atomun, el espacio de Telesur dedicado a convertir la innovación en el motor integrador del sur global. Soy Jack Bravo y es un gusto saludarles nuevamente para analizar la realidad que rodea a la ciencia y la tecnología. Antes de comenzar el despegue informativo, los invito a sumarse a la red. Encuéntranos en Facebook como Atomun Telesur. Manténganse al día en X siguiendo @AtomunTelesur y @JackTelesur y disfruten del mundo visual en Instagram a través de @Atomun_Telesur. La bitácora está preparada. Iniciamos el recorrido. Comencemos. La próxima gran sacudida no se puede evitar, pero el colapso de un edificio sí. Esta es la gran apuesta de la ingeniería moderna tras los terremotos ocurridos hace un mes en Venezuela. En nuestra bitácora cognitiva descubrimos cómo la ciencia está transformando la forma de construir ciudades, desde aceros estructurales de alta resistencia y aisladores sísmicos de base hasta innovadores diseños arquitectónicos capaces de absorber y disipar la energía de un terremoto antes de que una estructura colapse, porque el verdadero desafío del siglo XXI no es detener la naturaleza, sino aprender a construir con ella. Bienvenidos a este especial de Atomun. La cartografía neotectónica de Venezuela revela un complejo entramado geodinámico. Por ello, las normas de Covenin, Comisión Venezolana de Normas Industriales, 1756-1, 2019, va mucho más allá de un código de construcción. Integra el comportamiento del suelo, la topografía y el desempeño estructural para que los edificios disipen la energía de un sismo y protejan vidas. Los grandes terremotos de El Tocuyo 1950 y Caracas 1967 cambiaron para siempre la forma de construir en Venezuela. Cada tragedia dejó al descubierto fallas técnicas y aceleró el paso de la improvisación a la prevención. Con la creación de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISIS, y la adopción de normas sismoresistentes, el país elevó sus estándares de seguridad. La actualización de 2019 incorporó criterios internacionales para que las edificaciones resistan mejor los terremotos. Y tras los sismos del 24 de junio, el debate ya no es si estas normas son necesarias, sino cómo fortalecerlas frente a los nuevos desafíos. Las normas sismoresistentes no solo dicen cómo construir, buscan que los edificios resistan un terremoto, protejan vidas, reduzcan los daños y sigan operativos después del impacto. Para lograrlo, la Covenin 1756-1, 2019, reúne criterios sobre diseño estructural, materiales, cargas sísmicas, control de calidad y supervisión técnica. Estas son algunas de las disposiciones clave que hoy marcan el estándar para construir con mayor seguridad de Venezuela. 3 niveles de exigencia. Sismo frecuente. Edificaciones sin daños significativos. Sismo de diseño. Daños reparables. Sismo extremo. Daño estructural severo. Clasificación de las edificaciones. Grupos de importancia: A1, A2, B1, B2, C. Hospitales, escuelas y centros de emergencia exigen diseños estructurales más rigurosos. Niveles de diseño. Ductilidad requerida: ND1, ND2, ND3, máximo estándar de resistencia ante sismos. Caracterización del suelo y el peligro. Mapas de amenaza. Actualiza avisos sísmicos. Efecto de sitio. Clasificación del suelo. De la A a la F. La clase F exigen estudios geotécnicos especiales. Análisis estructural. Modelado completo. Evita fallas y fenómenos peligrosos como la columna corta. Métodos de análisis. Método estático, solo para edificaciones regulares y de baja altura. Método dinámico elástico, estándar para la mayoría de las edificaciones.
El análisis inelástico es obligatorio en estructuras complejas. Control de desplazamientos. Limitación de derivas. Localiza desplazamientos entre pisos para reducir daños. Componentes no estructurales. Anclaje obligatorio. Elementos no estructurales requieren anclaje antisísmico. Gobernanza del proyecto. Revisión independiente. Revisor de proyectos valida el diseño estructural. Tras el doblete sísmico que sacudió Venezuela, el país activó un sistema de evaluación estructural basado en un semáforo de riesgo para acelerar la inspección de viviendas y edificios, inspirado en protocolos internacionales utilizados en países como Japón y Estados Unidos. El modelo fue adaptado por especialistas de la Universidad Central de Venezuela y el Colegio de Ingenieros para responder a la realidad del territorio. Su implementación comenzó en los estados más afectados, como La Guaira y Caracas, y busca orientar la reconstrucción con criterios científicos. Veamos cómo este sistema clasifica el nivel de riesgos de cada edificación. El sistema comienza con inspecciones de campo realizada por ingenieros y técnicos certificados, quienes evalúan columnas, vigas y fundaciones para detectar daños estructurales. Con esa información, cada inmueble recibe un color del semáforo que define de forma inmediata si puede habitarse, requiere reparaciones o debe evacuarse. Los recientes terremotos en Venezuela dejaron una lección imposible de ignorar. Un edificio seguro no depende únicamente de cómo fue construido, sino de cómo se mantiene a lo largo del tiempo. Las inspecciones periódicas, el reforzamiento de estructuras antiguas y la actualización de las normas de seguridad pueden marcar la diferencia entre resistir un sismo o convertirse en una tragedia. Marcamos la primera pausa en Atomun, pero al regresar conoceremos las tecnologías y los estándares que están redefiniendo la construcción sismo resistente. Ya volvemos con más de Atomun. Avanzamos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos del sur global. Esto es Atomun. Una pregunta cobra más vigencia que nunca. ¿Qué hace que un edificio resista un gran terremoto mientras otro colapsa? Para responderla, conversamos con Rodolfo Ayala Sánchez, ingeniero geólogo y doctor en geofísica, quien explica cómo el comportamiento del subsuelo condiciona cada decisión de ingeniería, desde el diseño de los cimientos hasta la elección de los materiales que pueden marcar la diferencia entre la estabilidad y el colapso. Es momento de abrir una nueva cápsula del conocimiento. Acá el material, viajeros y viajeras del saber. La seguridad estructural no es azar, es ciencia aplicada. Tras la actualización de la norma Covenin en 2019, Venezuela cuenta con un marco diseñado para minimizar la vulnerabilidad ante terremotos. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando la realidad supera los escenarios previstos? El geofísico Rodolfo Ayala Sánchez les explica la filosofía de diseño detrás de la normativa y cómo eventos atípicos, como el reciente doblete sísmico, que tenemos que hacer los estudios más detallados y del punto de vista científico para poder saber realmente si efectivamente la norma estaba diseñada para recibir este tipo de eventos sísmicos que ha ocurrido en Venezuela, porque es bueno recordar que lo que hemos tenido es un fenómeno que se llama doblete sísmico, pero generalmente estos dobletes sísmicos ocurren con más tiempo de duración entre el evento, podemos decir, inicial y el sismo principal que viene, ¿no? La investigación científica es vital para atender que los patrones sísmicos no son casualidad.
mientras que años atrás, eventos de magnitud 6.5 fueron una alerta. Los sismos en Venezuela han elevado la apuesta, desafiando las capacidades de respuesta. En el 2025, en otra región cercana a Caracas, igual ha habido un doblete sísmico que se ha registrado. Han sido sismos de aproximadamente 6.5 más o menos de magnitud. ¿Qué quiere decir eso? Como 32 veces menores en tamaño de los últimos sismos que han ocurrido en Caracas. Entonces, estos eventos, si uno también investiga, se ve que han causado algunos tipos de daños. Pero parece de que, como decíamos, como en todo, a veces se pensó de que posiblemente el doblete sísmico era algo extraordinario y que no podía volver a ocurrir. Entonces estamos viendo hoy en día de que, como los sismos son eventos prácticamente impredecibles, estaríamos notando que después del 2025, está a un poco más de un año, habría ocurrido realmente nuevamente un doblete sísmico en Venezuela, pero en este caso de magnitudes mucho mayores. La estabilidad estructural requiere un diagnóstico técnico riguroso, realizado por expertos, capaces de determinar si una estructura es habitable o si presenta daños estructurales y geotécnicos subyacentes. El especialista Rodolfo Ayala Sánchez detalla el protocolo de evaluación post-sismo. Esto tiene que ser un trabajo hecho por expertos, ¿no? En este caso, generalmente son sismólogos, son ingenieros civiles, especialistas en estructuras, también arquitectos que pueden evaluar también, pero generalmente el mayor peso va a recaer en ingenieros que son civiles, especialistas en estructuras, e ingenieros geotecnistas también, que van a poder también evaluar si ha habido un efecto de suelo-sitio, ¿no? Determinar las causas de un colapso es fundamental no solo para establecer responsabilidades, sino para convertir la falla en una lección técnica irrefutable. Podemos decir que hay diferentes grados de responsabilidad, pero esto solamente se va a poder identificar después de haber hecho una auditoría estructural y ver exactamente cuáles han sido los motivos de los cuantiosos colapsos que había de estructuras y cuáles han sido realmente los efectos de esto. Más que todo, yo diría, no solamente por el hecho de buscar siempre, entre paréntesis, culpables, sino por el hecho de lecciones aprendidas, ¿no? La ingeniería sismo resistente es una disciplina en constante evolución que integra tecnologías de vanguardia para mitigar el impacto de eventos extremos. Sistemas modernos de aislamiento y disipación de energía, aplicados con éxito en países como Japón, representan el nuevo estándar global para salvaguardar la operatividad de las edificaciones. Por ejemplo, la norma sismo resistente del Japón usa lo que serían sistemas de amortiguamiento, sistemas de aislamiento ante sismo, ¿no? Son sistemas obviamente constructivos modernos, ¿no? Que hacen de que el edificio inclusive se pueda mover horizontalmente y también verticalmente ante el efecto de grandes terremotos. Entonces, este tipo, por ejemplo, de sistema constructivo sismo resistente, se ha visto de que es bastante efectivo ante casos de sismos muy grandes. Ante eventos de magnitud extrema, la ingeniería debe trascender los mínimos normativos, incorporando factores de seguridad que garanticen la integridad vital frente a lo improbable. Y hoy en día que todos debemos tener en cuenta es de que toda estructura que diseñemos, aunque posiblemente ante un evento extremo pueda tener daños estructurales importantes, pero nunca debe colapsar. Entonces, bajo esa situación, ¿qué significa? De que debemos poner factores de seguridad, inclusive en algunos casos un poco mayores a los que recomienda la norma de diseño sísmico. La ingeniería estructural moderna prioriza la ductilidad, permitiendo que el edificio absorba energía mediante la deformación controlada, un principio fundamental para garantizar la seguridad en zonas de alta sismicidad. Yo creo que todos debemos aprender, como decíamos, de esta tragedia en realidad que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Ante el diagnóstico de deficiencias estructurales, la intervención técnica mediante refuerzos es la única vía para restaurar la seguridad de una edificación ante la eventualidad de un nuevo sismo. ¿Qué debo hacer? Siempre la gente debe un poquito investigar, digamos, ¿no? Saber, como decíamos también, lo que llamamos hoy en día es la cultura sísmica, ¿no?
saber cuál debe ser nuestro comportamiento también en el caso de que ocurra un nuevo evento sísmico, saber cuáles son las medidas básicas que debemos saber cómo actuar antes, durante y después. Y más que todo, lo que decíamos, a lo que es fundamental es que las personas un poco investiguen, como decía, esos aspectos y también se informen realmente de si la estructura o la edificación donde viven realmente ha sido construida de manera sismo resistente, ¿no? La prevención sísmica no depende solo de la ingeniería o las normas. También empieza con ciudadanos informados. Conocer el territorio que habitamos, exigir construcciones seguras y saber cómo actuar ante un terremoto convierte el conocimiento en una herramienta de supervivencia. La cultura sísmica es el puente que transforma la vulnerabilidad en resiliencia. Agradecemos a Rodolfo Ayala Sánchez, ingeniero geólogo y doctor en geofísica, por compartir su experiencia y ayudarnos a comprender que construir ciudades más seguras comienza mucho antes de levantar un edificio. Nace del conocimiento del territorio, del cumplimiento de normas actualizadas y del compromiso de fortalecer una verdadera cultura de prevención sísmica. Hacemos una nueva pausa, pero al regresar continuaremos explorando las innovaciones que están transformando la manera de proteger las ciudades. Recuerden, esto es Atomun. Reconstruir no significa volver a levantar lo que cayó, significa impedir que vuelva a caer. Esta es la gran lección que dejaron los terremotos del 24 de junio en Venezuela. Por ello, la prioridad ya no pasa únicamente por reparar los daños, sino por evaluar con rigor cada estructura, reforzar sus puntos críticos e incorporar tecnologías capaces de disipar la energía de futuros sismos. Todo este proceso se desarrolla bajo los criterios de la norma Covenin 1756, referencia fundamental para garantizar edificaciones más seguras y resilientes. Conozcamos cómo avanza este desafío en el especial de Atomun sobre tecnologías y normativas para edificaciones sismo resistentes. Los edificios sismo resistentes son el gran desafío de la arquitectura moderna. Convertir la fuerza de un terremoto en estructuras capaces de resistir y proteger vidas. Tras los sismos en Venezuela, ingenieros nacionales e internacionales evalúan viviendas, escuelas e infraestructura crítica para transformar los daños en datos sobre seguridad, habitabilidad y reparación. Este conocimiento permite mejorar normas, capacitar especialistas y fortalecer la resiliencia sísmica del futuro. ¿Se puede construir sobre una zona cero? Para el ingeniero sísmico Kit Miyamoto, sí es posible. Aunque gran parte de la infraestructura presenta daños severos, el desafío está en analizar el comportamiento del suelo y corregir las fallas constructivas para levantar estructuras más seguras. Entonces, aquí como pueden ver, la condición típica de esta zona, aproximadamente el 80% está completamente destruido o severamente dañado, debido a una condición de suelo malo, suelo muy blando y también mala construcción. Eso no significa que no se pueda reconstruir aquí. Definitivamente se puede reconstruir aquí. Lo hicimos en Japón y en California, en todas partes. Solo tiene que hacerse bien. Para este proceso, Miyamoto International, una empresa global de ingeniería estructural y gestión de riesgos de desastre, especializada en ingeniería sísmica, respuesta posterior a desastres, recuperación resiliente y apoyo a la reconstrucción, recalca que esta colaboración refleja un compromiso compartido para proteger vidas, restablecer los servicios esenciales y apoyar a las comunidades venezolanas, instituciones técnicas y socios de respuesta a emergencias,
mientras afrontan los complejos desafíos de la recuperación posterior al terremoto. En consecuencia, reconstruir no debe significar repetir los errores del pasado, significa evolucionar hacia estándares de seguridad superiores. Kit Miyamoto explica cómo la implementación de sistemas de amortiguación sísmica representa hoy una alternativa rentable para elevar la resiliencia urbana, permitiendo que la operatividad de nuestras ciudades sea un objetivo alcanzable y no una utopía. Existen tecnologías como los amortiguadores sísmicos y muchas otras tecnologías disponibles muy rentables, en muchos casos probablemente añadiendo o quizás sin añadir ningún costo de construcción, para hacer que los edificios no solo sobrevivan al terremoto, sino que puedan usarse después. Eso se puede lograr. La reconstrucción sísmica es una oportunidad para rediseñar las ciudades. Hoy la ingeniería combina aislamiento de base, disipadores de energía y modelos avanzados para crear estructuras más flexibles, seguras y capaces de mantenerse operativas después de un terremoto. Conozcamos las tecnologías que hacen posible esta nueva generación de edificios sismo-resistentes. Sistemas de aislamiento de base. La tecnología de aislamiento de base separa un edificio del movimiento del suelo, utilizando apoyos especializados y soportes flexibles. Este sistema ayuda a reducir la cantidad de energía sísmica transferida a la estructura. Muros de corte. Los muros de corte proporcionan estabilidad lateral y ayudan a los edificios a resistir las fuerzas sísmicas horizontales. Se utilizan comúnmente en torres de gran altura, edificios residenciales y proyectos comerciales. Estructuras de hormigón armado. El hormigón armado moderno combina la resistencia a la compresión con el refuerzo de acero, lo que permite que las estructuras resistan tanto la tensión como la compresión durante eventos sísmicos. Sistemas de disipación de energía. Los rascacielos avanzados suelen utilizar amortiguadores y dispositivos de disipación de energía que absorben las vibraciones y reducen el movimiento del edificio durante los terremotos. Pese a la adversidad, la respuesta del Estado venezolano se traduce en acción y compromiso. Luego de la contingencia sísmica que ha afectado diversas zonas del país, el Ejecutivo Nacional se mantiene activo con el despliegue de un plan de recuperación integral, centrado en la protección social y la reactivación económica, en función de superar esta tragedia natural. Este segundo trimestre la recuperación supera el 9% y supera un 10% en relación al año pasado en el mismo periodo. Igualmente lo estamos viendo con los ingresos tributarios, de tal manera que son variables que se mantienen, así como el abastecimiento pleno de alimentos. Tenemos medicamentos. Hemos hecho un plan especial de al menos 10 motores de la economía que se activan para atender este proceso de recuperación. Venezuela va a renacer, Venezuela se va a levantar sobre el dolor, sobre el alma herida. Venezuela se va a levantar. Tras la emergencia sísmica, Venezuela activó un fondo de $200 millones para acelerar la recuperación y canalizar recursos hacia zonas afectadas, con prioridad en vivienda. Más que construir, el objetivo es impulsar ciudades más seguras, incorporando nuevas tecnologías y criterios de ingeniería resilientes para recuperar la habitabilidad con mayor protección. Hoy, la ciencia demuestra que una ciudad más segura no depende únicamente de estructuras resistentes, sino de un proceso integral que abarca desde la calidad del acero y el concreto hasta la planificación urbana y el mantenimiento preventivo. La transición hacia un hábitat seguro exige imperativamente la democratización del conocimiento técnico y el cumplimiento irrestricto de las directrices de ingeniería sismo-resistente. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Manténganse conectados con nuestra comunidad digital a través de las redes sociales que pueden apreciar en sus pantallas, y será hasta un próximo encuentro, viajeros y viajeras del saber.